Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a la clase, muchachos, la clase de expresión oral. Y vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado. Y vamos a ver el día de hoy los tipos de palabras. Entonces, vamos a ver las palabras. Anotan, por favor, como título, tipos de palabras. Y vamos a ver las palabras, anótenlas, palabras simples, coma, compuestas, coma, concretas, coma, ¿Cómo dijo, perdón? concretas, simples, compuestas, concretas, abstractas y técnicas. Punto. Les explico. Cuando tenemos las palabras vamos a clasificarlas. Vamos a clasificarlas en 5 grupos por su estructura. Las simples, compuestas, concretas, abstractas y técnicas. Entonces, por favor, anotan después de ello. La palabra es la unidad lingüística mínima. La palabra es la unidad lingüística mínima con significado. Punto. Les explico. Se le dice que la palabra es la unidad lingüística mínima con significado porque formando una letra tras otra letra hasta que tenga significado en nuestro idioma es que se le considera palabra. Por ejemplo, una L solita, ¿sería una palabra? No, porque es una letra. Y si le pongo una vocal lu en nuestro idioma, lu ya es una palabra? No. Y si le agrego una N, lun, ¿es palabra? ¿Existe un lun en español? No. ¿Y si le agrego una luna, ya tiene sentido en nuestro idioma? ¿O todavía no? En ese momento sí. Luna, ya sabemos, es nuestro satélite, por lo tanto, en ese momento se convierte en palabra. Hay algunas que se forman más rápido. Por ejemplo, S solita no es palabra, pero si le agrego una I, sí. Ahí ya es una palabra en nuestro idioma porque se convierte en un adverbio de afirmación. Entonces, dependiendo qué palabra sea, puede llevar menos letras o más letras, pero hasta que en nuestro idioma le encontremos un significado, en ese momento se convierte en palabra. Por eso nos dice que es la unidad mínima con significado, porque palabra por palabra formamos oraciones y una oración con otra oración vamos a formar párrafos y párrafo tras párrafo formamos textos completos que pueden ser de una hoja, de 10, de 20, 50 o de 1000 hojas. Entonces, pero todo parte de una palabra. Ahora, número 1, por favor, las definiciones. Simples, 2 puntos y seguido. Se forman con una sola palabra. Se forman con una sola palabra. Entre paréntesis ponemos los ejemplos. Cielo, mariposa, cabello. Cerramos paréntesis. Cielo, mariposa, cabello. Número 2. Compuestas. Con 2 palabras, inciso número 2, compuestas, 2 puntos y seguido. Con 2 palabras se forma un solo concepto. Con 2 palabras se forma un solo concepto. 2 puntos y seguido. Entre paréntesis. Matamoscas, coma, abrelatas,
coma, limpia parabrisas. Cierran el paréntesis. Les voy explicando por par, porque las palabras van así por par. Les decía, el primer tipo de palabras es las palabras simples. Las palabras simples son las que encontramos en su mayoría. Las palabras simples son las que con una sola palabra se forma un concepto. Cielo, nube, cabello, ver, escuchar. Todas esas palabras son simples. ¿Cómo vamos a identificarlas más fácilmente? Bueno, viendo su opuesto, que son las compuestas. Las compuestas es un solo objeto, un solo concepto, pero se forma con dos palabras. Por ejemplo, matamoscas. ¿Cuáles son las dos palabras que forman al concepto? A ver, chicos, los escucho. ¿Qué palabras forman matamoscas? ¿Cómo? Maestra, yo. Ajá, dime. Mata moscas. Ajá, muy bien, matar y moscas. ¿Así? Y entonces son dos palabras simples. Matar es una, moscas es otra, pero se junta y cuando nos piden, por ejemplo, queremos un matamoscas, sí sabemos qué objeto tenemos que buscar, ¿verdad? Entonces ya es una sola palabra, pero es una palabra compuesta porque está formada por dos. Después les dije abrelatas. ¿Qué palabras nos forman el concepto abrelatas? Y que si nosotros vamos a buscar el objeto, sabemos cuál es. Es un solo concepto, pero nos viene de dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Abre latas. Abrir y latas, y ya tengo el abre latas. Igual limpia parabrisas, limpiar parabrisas, pero se convierte en uno. Entonces, esa es la diferencia. Cuando tenemos dos palabras formando un solo concepto, se llaman palabras compuestas. Y cuando es una palabra única, sencilla, es una palabra simple. ¿Sí queda clara esta distinción entre esos dos conceptos, muchachos? ¿Sí? Bueno, entonces, número 3, concretas. Concretas. Son las palabras que se pueden percibir, son las palabras que se pueden percibir por uno o más sentidos. Son las palabras que se pueden percibir por uno o más sentidos. Punto. Ejemplo, luz, frío, agrio, flor, fresa. Bueno, hasta ahí. Les dicto la siguiente. Número 4, abstractas. 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 Estas palabras no se perciben con ningún sentido. Estas palabras no se perciben con ningún sentido. Y solo se pueden explicar con otras palabras. Y solo se pueden explicar con otras palabras. Aquí les explico. Cuando tenemos las palabras concretas, ellas se llaman concretas porque las podemos percibir por lo menos con un sentido. Sabemos o cómo se siente, cómo se ve, cómo huele, cómo sabe, cómo se escucha, o podemos utilizar más de un sentido en una palabra. Por ejemplo, la palabra fresa. ¿Podemos ver una fresa, muchachos? ¿Se puede ver una fresa? Sí. ¿Se puede tocar una fresa? Sí. ¿Podemos degustar y saber a qué sabe una fresa?
Sí. ¿Podemos oler una fresa? Sí. Solo no la escuchamos, pero los demás sentidos, los otros 4, sí lo percibimos a través de ella. Por lo tanto, si nos dicen dibujen una fresa, podremos dibujarla como nos salga, pero ¿podremos dibujarla? Claro que sí. Pero ¿qué pasa con la palabra orgullo? ¿Sabemos cómo se ve? ¿Cómo huele? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se escucha? No, esa es una palabra abstracta. Solamente la podemos definir con otras palabras. ¿Qué diríamos que es el orgullo, muchachos? Podemos decir, el orgullo es un sentimiento a veces negativo y que se confunde muchas veces con la dignidad. Ahí estamos definiéndola, pero con palabras. No podemos dibujarla, no podemos saber qué forma tiene. Por lo tanto, las palabras concretas sí tienen un referente real o podemos percibir con alguno de los sentidos, en tanto que las palabras abstractas como verdad, bondad, orgullo, tenemos que explicarla, pero con otras palabras porque no hay forma de que podamos saber cómo es. Por lo tanto, las únicas palabras que podemos tener representadas siempre van a ser las concretas y no las abstractas. Y por último, número 5, técnicas. Número 5, técnicas. Bueno, son palabras, 2 puntos y seguidos, son palabras especializadas. Son palabras especializadas dentro de un área del conocimiento. Dentro de un área del conocimiento. Entre paréntesis. Entre paréntesis. ADN. ADN. Silogismo. Silogismo. Coma, binomio, coma, etopeya, con T, etopeya. Cierran paréntesis. Chicos, creo que no les di ejemplos de las abstractas, ¿verdad? Bueno, anoten ahí justicia y verdad, si les cabe y si no nada más una, justicia y verdad. Entonces, en este último punto de las palabras técnicas, son palabras que se utilizan dentro de un área del conocimiento. Por ejemplo, supongo que no saben ahorita qué es una etopeya o qué es un silogismo. El ADN, pues sí lo han escuchado, tiene que ver con la materia de biología, los binomios son de matemáticas, pero por ejemplo, un silogismo es una estructura que se utiliza en lógica donde tienen 2 premisas y una conclusión, y puede ser verdadero, puede ser falso. La etopeya es la descripción, eso se utiliza en nuestra materia o en español, la etopeya es la descripción de las características morales. Cuando nos dicen cómo es una persona, pero solamente en sus sentimientos y emociones, nada de físico. Lo físico tiene otro nombre, pero cuando decimos es que mi amigo es una noble persona, es bueno, es comprensivo, es honesto y bastante solidario. Lo que hice ahí fue una descripción etopéyica, no di ninguna característica física, todo lo que dije es de su forma de ser y de actuar y a eso se le llama etopeya. Entonces son palabras especializadas dentro de algún área del conocimiento. Así que tenemos que las 5 tipos de palabras o grupos que se dividen: concretos, si se percibe con algún sentido; abstracto, si no se percibe con los sentidos y tenemos que explicarlo con palabras; simples, vamos a tener que son las palabras que se forman por un solo concepto; las compuestas son un concepto con 2 palabras; las técnicas de lenguaje especializado. Pero aquí, por ejemplo, las simples pueden ser concretas o abstractas, o pueden ser técnicas. Se puede dar las combinaciones. Las únicas combinaciones que no se pueden dar son dentro del mismo par de palabras. Por ejemplo, una palabra puede ser simple o puede ser compuesta. No puede ser las dos, ¿o sí? ¿No? O es simple o es compuesta. Por ejemplo, perro, ¿qué sería? Simple o compuesta. Simple. Simple. ¿Y telaraña?
Compuesta. Compuesta, tela y araña, pero no puedo decir, por ejemplo, gato, es una palabra simple compuesta. No, es una palabra simple, pero también es una palabra concreta porque puedo dibujar un gato, como me salga, pero puedo dibujar un gato. Entonces, lo mismo sucede con las palabras concretas o abstractas. Pueden ser concretas o pueden ser abstractas, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Entonces, recuerden estas definiciones. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Bien? Entonces van a hacer un pequeñísimo ejercicio. Ahí, ejercicio, identifica los tipos de palabras. Identifica los tipos de palabras. Les voy a poner una lista de 8 palabras nada más. No, 9 palabras, y ustedes van a decir qué tipos son, si son simples, compuestas, abstractas, y trate de identificar. Si es simple, dígame si es concreta o si es abstracta. Denme todos los datos que puedan tener de ella. Le van a hacer en forma de lista. Música. Honor. Elefante. Pisapapeles. Prosopografía. Prosopografía. Perfume. Árbol. Dignidad. Subterráneo. Subterráneo. Bueno, empiecen, muchachos. Bueno, a ver, chicos, veamos. Primer palabra, música. ¿Qué tipo de palabra es? Concreta. Es una palabra concreta, muy bien.
y es simple. Son las dos cosas. Simple porque es una, concreta porque lo podemos escuchar, es el oído, entonces es una simple concreta. Honor, Abs- abstracta y también es simple, es una sola palabrita. Perfecto. Elefante, Igual abstracta. no, esa sí es concreta porque si lo vemos, lo tocamos y hasta lo podemos dibujar. Es concreta, pero también es una palabra simple. Pisapapeles, es una palabra compuesta y es una palabra concreta porque también lo podemos ver y tocar y sentir. Prosopografía, recuerden que las palabras que casi no saben qué es son palabras técnicas. Prosopografía. La prosopografía es la descripción física de una persona, de un animal o de un objeto, solo físico. Si decimos, mi amigo es alto, de cabello oscuro, ojos grandes, usa lentes y le falta un diente, ahí estamos con su descripción prosopográfica, solamente características físicas. Después, ¿qué palabra fue? Perfume. ¿Cómo? Perdón. Perfume. Perfume. ¿Qué es perfume? Prosótica. Es una concreta, simple o compuesta. Simple es una sola palabrita. ¿Vale? Es simple y concreta. Árbol No sé concreta, Simple. también es simple y también es concreta. Simple, concreta. Siguiente palabra. Árbol. Bueno, simple y ¿Sería concreta. técnico? Ajá. Simple y concreta. Otra palabra, la siguiente. Dignidad. Dignidad. ¿Qué es? Técnica. Es una palabra, no es técnica. Es una palabra que se puede ver, sentir. Abstracta. Es abstracta, pero también es simple. Es abstracta y simple. Y la última, subterráneo, es... ¿Es compuesta? Es una palabra compuesta, sub, debajo, terráneo, de la tierra, es subterránea, es una palabra compuesta. Entonces aquí tenemos ya los 5 tipos de palabras, creo que ya quedó entendido que es una palabra simple, compuesta, concreta, abstracta y técnica. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Para quienes acaban de entrar porque no podían hacerlo, chicos, el video va a estar subido. Voy a subir en lo que nos emparejamos doble video para que los que no pudieron vean solo ahí va marcado A3 y para los otros chicos que vamos como una o dos clases más avanzados, entonces va a ser el A1 y A2 para que si tienen dudas vean nuevamente el video, pero el que les corresponde a su grupo, por favor. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿No? Vámonos a al siguiente tema entonces. Por favor, ponen como título el signo lingüístico. El signo lingüístico. El signo lingüístico. Bueno, anotan por favor. El signo lingüístico se refiere, el signo lingüístico se refiere a los signos que utilizamos para comunicarnos. A los signos que usamos para comunicarnos. Y que está compuesto de los siguientes elementos. Y que está compuesto de los siguientes elementos. Significante, significante,
¿qué es la palabra? Significante, ¿qué es la palabra? Significado, la representación mental de la palabra. Representación mental. Y la podemos poner como si es la imagen. Bueno, explico estas partes por lo menos. Cuando hablamos, muchachos, acerca del significante, el significante siempre va a ser la palabra. Y cuando hablamos del significado, va a ser el dibujo o la imagen que tenemos de ello. Por ejemplo, pongan flor, significante y enseguida la palabra flor. ¿Cuál será el significado, muchachos? Pongan ahí significado. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Qué tendríamos que hacer en el significado, muchachos? Dibujen enfrente de flor. Aquí tienen que dibujar una florecita. En significado. Entonces tenemos significante, se anota la palabra flor. Siempre el significante es la palabra o concepto. En el significado siempre va a ser la imagen. Dibujen una flor, como les salga, pero una flor. Otro ejemplo, tenemos en el significante la palabra gato. Ahora, enfrente, debajo de la línea de significado, ¿qué van a dibujar? Un gato. Un gato, como le salga, así con puros circulitos y orejas, como salga, pero un gato. Bueno, después de ello, el siguiente elemento o el punto número 3 es la arbitrariedad, que nos dice que no hay una relación directa entre significado y significante. Por eso existen muchas lenguas. Por eso existen muchos idiomas. ¿Sí? Sí. Por eso existen muchos idiomas. Bueno, entonces aquí ya que tenemos que existen muchos idiomas porque hay algo que se llama arbitrariedad. Nada nos relaciona de manera directa una palabra con el concepto o con la imagen y por ello es que se pueden hablar de muchas otras palabras en los idiomas. ¿Ya puedo borrar esto, muchachos? Bueno, ya lo borré. Vamos a continuar. Aquí cuando hablamos, por ejemplo, les decía de las palabras, puedo tener como significante casa. En español tengo casa, pero también puedo escribirlo en alemán, puedo escribirlo en inglés, puedo escribirlo en latín, en griego, ya está en náhuatl. Todas estas, casa, house, domus, oikos, kali, significan esto, casa. ¿Qué es lo que tendríamos acá enfrente? Esto sería nuestro significante, casa. Aquí le ponemos, estos son los significantes. ¿Por qué significantes? Porque dijimos que el significante es la palabra. Aquí tendríamos un solo significado. ¿Cuál es el significado, muchachos? ¿Qué tenemos que poner en el significado como en el ejercicio anterior? ¿Dibujo? ¿El dibujo?
Entonces dibujen una casa. Un cantón. Significado casa. Y un cantón acá. Y unen con una línea todas las palabras que lleven a casa, por favor. Casa y su dibujito, house, house, domus, oikos, cali. Y eso nos indica, la arbitrariedad es que si nosotros le presentamos a un alemán el dibujo de la casa, él nos la va a reconocer y le va a decir house. Si se la presentamos a un norteamericano, la reconoce y le dice house. Si alguien que todavía habla latín diría domus, a un griego va a decir, oikos. Alguien que habla en agua, cali, nosotros le diríamos casa, y así con los distintos idiomas, todos reconoceríamos la imagen, pero cada uno la va a llamar dependiendo su propia lengua. Como decía hace ratito, si nosotros que dibujamos una flor, nosotros flor, en inglés, ¿cómo se dice flor? Por lo menos en inglés, para tener ahí la arbitrariedad, flower. Entonces tenemos una flower. El gato, nosotros le llamamos gato. ¿Cómo se le dice en inglés? Cat. Cat. Entonces, al menos en esas dos palabras o esos dos idiomas, ya tenemos la arbitrariedad, que un solo significado, una sola imagen puede ser representada en distintos idiomas. Ahorita, porque no les escribí ni en chino, ni en coreano, ni en japonés, pero cada uno le va a llamar de la manera en cómo se refiere a su idioma. A eso se le llama arbitrariedad. Continuaremos para la siguiente clase con los demás elementos del signo lingüístico porque nos falta la linealidad, la mutabilidad y la inmutabilidad del signo lingüístico. Entonces, para poder regresar a lo que estamos viendo ahorita, ¿qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico es lo que nosotros utilizamos para poder comunicarnos, en este caso nuestro idioma, nuestras palabras, y cuando nosotros podemos comunicarnos, lo hacemos a través de ello, y que el significado es la imagen, siempre va a ser la imagen de una palabra, pero tienen que ser palabras concretas, porque ¿cómo haríamos el dibujo de dignidad, orgullo, justicia o verdad? No se podría, solo apliquen palabras concretas, y por ello tuvimos que ver primero qué son las palabras simples y palabras concretas. Entonces, el signo lingüístico, sus principales elementos: significante. Significante siempre es el concepto. Si pongo la palabra conejo, ese es el concepto, ese es el significante. En el significado, ¿qué tendría que hacer? El dibujo. El dibujo del conejo. Y si le pongo en significante avión, en el significado será el dibujo del avión. Solo aplica palabras concretas porque no podríamos dibujar palabras abstractas, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? Porque estamos a un minuto de que termine la clase. ¿No? Bien, entonces esto sería todo por la clase de hoy. No habría tarea, no es cierto, sí, con ustedes sí hay tarea porque es nuestra última clase. Al rato subo la tarea, va a ser algo breve donde ejerciten lo que vimos el día de hoy. Y entonces sí ya la pueden subirla hoy mismo en la tarde o mañana en la tarde, porque va a ser bastante breve. ¿Dudas? ¿No? Para los que entraron tarde, chicos, recuerden que yo les he estado poniendo ahí en el chat cuál es el ID del grupo, porque no es el mismo que les dieron en el horario. Entonces, por favor, para que entren con el que está en el chat propio de nuestro grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, les deseo que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, muchachos.